Mira, primero que viste, que yo siempre se la bajo a todo el mundo, como que vengo acá a arruinarle la vida a todo el mundo. Primero, voy a hacer así con el dedo. Primero, no se sabe si Homero existió. Segundo, Sean bienvenidos, damas y caballeros de la historia. En esta nueva ocasión, un episodio muy especial por dos cuestiones. La primera, que hace un mes que no grabamos, estamos un poco oxidados. Y la segunda, porque estamos de cumpleañito hoy. Estoy con mi amigo Juanma, Juancito, de cumpleaños hoy. ¿Cómo va, Juanma? ¿qué hace, querido? ¿Todo bien? Sí, hoy estamos de festejo, cumpleaños, 19, ya estoy grande, ¿viste? ¿Cómo pasa el tiempo? Eh, vale que parezca 19, porque si el que me da más edad, re mal, ¿eh? No, mentira, Lo es un fajamos. chiste. Y tuvimos con parciales, así que sepan disculpar. La vida del estudiante en pandemia Se hacían lo que es estudiaban. complicada. Sí, es verdad. Pero bueno, igual vamos a tratar un tema que se nos ocurrió bastante interesante, ¿no? Es algo que no sé cómo se nos ocurrió, la verdad. A vos se te ocurrió. Acá de las Sí, ideas sos vos. pero me la seguiste. No, no, no. Colaboramos los Nada, dos, verdad, pero me verdad. la seguiste. Sí, sí, Y o sí. sea, es un tema que, un periodo histórico que a mí personalmente no es mi favorito. Tampoco que me disgusta ver esa historia, me gusta. Ya se la bajaste a la Pero gente, ¿eh? no, no, no. Pero, o sea, no es a lo que le dedicaría mi vida. A eso me refiero. Está O bien. sea, no se me hace denso, no se me hace feo, me encanta. Pero bueno, hay cosas mejores en mi humilde opinión. Pero sentimos como que no podíamos dejar afuera, o sea, llevamos 4 episodios, no podemos dejar a Roma y a Grecia afuera. Hablamos de Esparta, pero es como muy focalizado. Y a Roma hay que meterlo, no podemos obviar a Roma. Sí, sí, por eso, una de las etapas más importantes de la historia, ¿no? Tal No cual. puede quedar afuera. Que no sea de mi preferencia, no significa que no sea importante. O sea, No, por eso. Roma. Bueno, ya lo podemos introducir, ya está, mucho preámbulo. Sí, 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 sí. Pero bueno, nada. Hoy vamos a hablar de cómo la literatura toma una otra arista, ¿no? No desde el lado estético la vamos a ver la literatura, sino más desde su lado político y social, ¿no? Y cómo en este mundo clásico, porque nos vamos a enfocar en Grecia, en Roma, aunque también se podría, yo calculo que tranquilamente extrapolar al mundo egipcio o oriental directamente, mesopotámico, porque estoy seguro que la literatura también estoy seguro, no, pero presiento que también se ha utilizado con estos fines también en esa parte del mundo, ¿no? En la parte oriental. Pero bueno, vamos a hablar de lo que sí tenemos fuentes, que es del mundo romano y el mundo griego. Vamos a empezar con el griego y, y después vamos a hacer como habías dicho vos, cómo fue la fricción que habías usado. Vamos a hacer un loop temporal. Me hago el interesante yo, viste que se hacía el tipo. No, o sea, vamos a hacer así como un paso en el tiempo muy largo, que no es que lo reducimos y decimos que no importa, pero es como que queremos hacer ese paso para justamente por tanto tiempo que pasó se vuelve a lo mismo. Pero bueno, hay que explicarlo porque si no, no tiene sentido lo que estoy diciendo. Tal cual, bueno, porque el mundo clásico abarca mucho, creo que más de un milenio. Sí, más de un milenio, seguro. Entonces, bueno, hay como un salto ahí de 800 años cuando pasemos de Grecia a Roma. Pero bueno, vamos directamente con los ejemplos. Hablemos un Sí. poquito de Homero y, bueno, de sus dos obras que son famosísimas, ¿no? La Ilíada y la Odisea. ¿Qué análisis le podemos hacer literario? ¿A vos qué te parece? Desde la... Mira, Sí, primero que viste que yo siempre se la bajo a todo el mundo, como que vengo acá a arruinarle la vida a todo el mundo. Primero, voy a hacer así con el dedo. Primero, no se sabe si Homero existió. Segundo, no te rías. empezamos No mal. se sabe, no se sabe si Homero, si existió, si fue él quien escribió las obras. No se sabe. Se le atribuye a él, pero no sé. Nadie sabe. Voy a explicar así muy por arriba cómo esta es la Ilíada y la Odisea, porque no nos interesa tanto el contenido, pero bueno, para que se entienda. La Ilíada
porque primero pasaría la Ilíada y después la Odisea en orden temporal. La Ilíada cuenta sobre el rapto a Helena, que era una princesa, ¿no? Griega. Me mataste. La verdad que hace un montón no. La leí encima medio así muy por arriba porque es una lectura densa y muy extensa también. Las Sí, dos es una cosas. lectura pesada. Mm. Pero bueno, es como que hubo un rapto a Helena, que por eso a los griegos se le dice el pueblo heleno. Rapto por los troyanos. Y por esto le declaran la guerra, ¿no? Entre un montón de descripción, idas y vueltas, y porque la verdad que es larga la Ilíada, los griegos ganan. Con todo el temita que en el video anterior conté, que con el caballo de Troya, que tampoco existió, los griegos terminan ganando. Y en la Odisea, una vez que los griegos ganan, cuenta la historia de Ulises, o mismo Odiseo, que fue un soldado griego que al momento que los griegos estaban volviendo a Grecia, no se quedó, lo capturó una ninfa, creo que era, no me acuerdo qué criatura era de la mitología griega, y como que era prisionero de ella, y la diosa Atenea va a buscar al hijo, a todo esto todos pensaban que estaba muerto, y la diosa Atenea va a buscar al hijo y le dice que el padre estaba vivo, pero que tenía que ir con tal y tal persona que también había estado en la Ilíada, tenía que buscar a tal gente. A todo esto la madre de este chico estaba siendo acosada por un montón de hombres porque daban por hecho que estaba muerto. La madre se encerraba en su casa, bueno, Todo un un quilombo. drama. Sí, sí, sí. Bueno, cuestión que el hijo lo logra rescatar, después Ulises mata a todos los hombres y creo que final feliz para todos, pero no me acuerdo muy bien. Creo que sí. Sí, él vuelve con la mujer, Penélope, que era la que Sí. estaba llena de pretendientes. Y después llega, reconoce a su hijo, ¿no? Sí, 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 eso sí. Por eso. Pero creo que final feliz para Sí, sí, todos, sí. si no recuerdo mal. Por lo que yo tenía entendido, sí. Ahora, bueno, si querés explícalo vos, lo explico yo. Esto más o menos estamos ubicando, me olvidé decirlo, al momento que se escribió esto, al 700, 800 antes de Cristo, más o menos para que nos ubiquemos en Tiempito tiempo pasó. y espacio. Bueno, Grecia, claro. No sé si querés ir vos con las partes más técnicas a lo que nos queremos basar. No, y para explicar un poco, o sea, el contenido es importante, pero nosotros nos queríamos enfocar no tanto el lado estético, de si es una buena obra, si es lírica, si es bella, o sea, no desde el lado artístico, sino de la función que cumplió en ese momento. Como bien dijimos, no sabemos si es el verdadero autor, se cree que sí, pero no lo tenemos con certeza. Entonces, lo que, lo que podemos afirmar es que tenía una función social, cualquiera, independientemente del autor que la haya escrito, tenía una función social para el pueblo griego, ¿no? Y un par de enseñanzas, valores que se transmitían, porque la, el objetivo principal de esta obra era educar al pueblo griego. Y especialmente mostrando todos estos valores heroicos, ¿no? Que se ven tanto en Aquiles como en la Ilíada, o como Ulises o Odiseo en la Odisea, justamente. Sí, y todo esto que vos decías, ¿no? Esto que me venías diciendo de que educaba, las obras educaban. Ahora me voy a meter más con eso, pero algo que quiero también destacar es que las obras en sí muestran mucho de las conductas y las instituciones sociales de esa época, porque en este momento en Grecia no estamos hablando de aristocracia ni de polis. Este momento eran los momentos en el que había monarquía en Grecia. Eh, y por eso se muestran, por ejemplo, los basileus, las que serían como reyes pequeños en Reyes distintas locales, zonas. creo que es, sí. Eso, reyes locales. El Anax, que sería el rey supremo. Estaban la Jerusía, que era un consejo de ancianos. Es decir, todas las instituciones sociales más importantes de Grecia están reflejadas en las obras.
También, en tanto a conductas, como dije recién, están, por ejemplo, los banquetes, que siempre se juntan a comer, yo no sé, tanto comían estos tipos. Aparecen mucho los duelos, por ejemplo, cuando Aquiles mata a Paris, las asambleas que siempre se juntan a discutir entre el Consejo de Ancianos, el Anax, los Ileus. Es decir, hay un montón eh, de conductas e instituciones sociales que se ven reflejadas en estas dos obras. Por ejemplo, esto estoy ejemplificando con la Ilíada. Ahora, en tanto que lo que vos decías antes de educar, ¿cuál sería el fin acá? Nosotros dijimos de que se le atribuye a Homero la obra. No se sabe si le escribió él. En algún momento se tuvo que haber escrito. Pero ¿qué pasa? En un principio, estas dos obras se recitaban oralmente por los aedos. ¿Qué eran los aedos? Eran gente que se dedicaba a cantar, de alguna manera, estas obras de manera poética, o sea, como una poesía narrativa. Y esta gente son los responsables de la difusión de estas obras. Ahora, ¿qué pasa? Alguien en algún momento las escribió. Por eso hoy tenemos conocimiento de ellas. Porque en un principio eran recitadas oralmente. Como dije, no se escribía. Sí, aparte, o sea, es una fuente re rica para el mundo para el mundo griego. Porque vos pensás, todo lo que decías vos, siglo VII, siglo VIII era muy escasa ya solo la escritura, no solo la literatura. La escritura era escasa. Por eso, imagínate todo lo que sacan de esta obra, ¿no? Lo que decías vos, no solo los valores y cómo era la sociedad, o el ideal que se tenía de la sociedad, sino todas estas instituciones o estos, sí, estos cargos, porque eran, claro, los cargos en el gobierno, como son el Anax, que en esta obra sería Agamenón en la Ilíada, y luego también los Basileus, que sería Aquiles, el rey local, y creo que también ¿Aquiles era Menelao. el rey local? ¿A te interrumpí? Sí, el Basileus, ¿no era Aquiles? Hay No que estoy chequearlo. seguro, pero me parece que no, sí, no sé. Bueno, y después estaba Esto, Menelao. ignórenlo. Ah, Sí, sí. Menelao en Esparta también, sí, creo. ese sí, era de Ese también era el espartano. otro Basileus. Y después estaba en Troya, no sé si era un Basileus ya. Creo que no. Porque creo que era algo griego. No, era distinto, era otra cosa. Pero bueno, lo que iba a decir, que con todo que no lo digo más, con todo este tema de educar, ¿qué se buscaba? Buscaban, no te rías, buscaban estas obras buscaban mostrar un paso en común que los una a los griegos, legitimarse ellos mismos con un paso en común, que los hagan más fuertes, ¿no? Como un sentido de unidad. No te digo patriótica ni de unidad nacional, porque tanto no, pero sí fortalecer su imagen. Es decir, mostrar las pasiones, tener valores, controlar las pasiones, el respeto, la devoción hacia los dioses. En las obras hay una mención, los dioses son como humanos en el sentido de que participan de igual manera que ellos, a ver, con todo el poder que tienen, ¿no? Eh, es como para hacer la sociedad más ordenada, todo de manera pedagógica. Por eso decimos esto de educar, de que las obras estaban para mantener el orden de alguna manera, pero no, cuando antes dije unidad, no en sentido unidad nacional como la entendemos hoy, sino como que los griegos se unan en ese ideal, llamémosle, ¿no? Sí, muy interesante. Eh, También, justo lo que nombrabas de los aedos, que eran estos que cantaban, y todo el tema de los banquetes. Bueno, a medida que van pasando los años, no tanto en el siglo VIII, pero ya unos 100, 200, 300 años después, van surgiendo las polis en Grecia y se empiezan a conformar, a estructurar las ciudades-estado, ¿no? Y empieza ya el Ágora, todo lo del Partenón y bueno, toda la historia que ya sabemos. Ah, el Ágora, que es la plaza, y esto es lo que quería vincular para ya meternos con el mundo romano. Ahora se va a ver bien lo que quiero explicar. El Ágora era la plaza donde los griegos se reunían a discutir. Era el espacio público que tenían las ciudades estado de Grecia, las polis. Era el lugar donde se ponía a discutir temas políticos, sociales, un robo de ayer a la noche. Todo lo que se discute hoy en Twitter, bueno, se discutía en el Ágora en Grecia. ¿Cómo? Pero, ¿cómo todo? ¿Cómo que lo que se decía en Twitter? ¿Cómo es eso? Claro, o sea, se ponían a discutir los temas.
Uy, se te apagó la cámara. Ahí está. Se ponía a discutir los temas del día a día, de la rutina, y era ahí en ese espacio público que se desarrollaba. Que, Ah, y, ahí te bueno, era una entendí. analogía media Sí, sí. para... Muy millennial lo tuyo. Claro, pero bueno, es para entenderlo. Y ahí es donde se empieza a desarrollar todo, se empiezan a ver bien los valores griegos así de la individualidad, la elocuencia y la peizó, que es la fuerza de la palabra, ¿no? La fuerza de persuadir. Y esto se Esto, traslada... perdón, esto de la fuerza de la palabra que está diciendo ahora, muy importante. Acuérdense para. No voy a spoilear, pero. Bueno, voy a spoilear porque se lo voy a terminar contando de alguna Claro, manera, y él también, pero. sí. Acuérdenselo, fuerza de la palabra. Sí, esto se traslada después con la helenización, que la helenización se le llama a la fusión de la cultura griega con todas las demás, ¿no? La fusión de la cultura griega con los persas es una cultura helenizada. La fusión de la cultura romana con la griega, helenizada. La cultura macedónica, perdón, fusionada con la Esto, griega. para, sí, para explicarlo así, cuando Alejandro Magno se extiende, que se Claro. extendió demasiado, llevó con él mismo toda la cultura griega a un montón de lugares. Eso para que la gente Claro, entienda. él era de Macedonia, pero medio como que se sentía identificado con todos estos valores griegos. Por eso se habla de Claro. una fusión. Y bueno, esto se traslada a Roma. ¿Y qué pasa? Los romanos que tenían todos estos Pido, valores. pido. Sí. Perdón, te interrumpí de nuevo. Esto se traslada a No, yo para que aclarar por las dudas. Esto se traslada a Roma a largo plazo. O sea, no es que Sí. automáticamente después de Alejandro. No, no, no. A muy largo plazo. Los romanos toman muchas cosas de la cultura griega. Y cuando digo muchas, demasiadas. O sea, muchas cosas. Hasta los dioses. Que los dioses son Mm. los mismos y le cambian el nombre. Para que se den una idea de Ah, una especie de plagio. demasiadas cosas. Sí. No citaron la bibliografía. Uno. No, esto que decías que se traslada a largo plazo, es verdad, 100 años, 200 años, se empiezan a ver recién los cambios así radicales. Pero bueno, todo lo que toman los romanos de los griegos son todos estos valores referidos a la individualidad, ¿no? Todo lo de la persuasión, la apariencia, la elocuencia, la fuerza de la palabra, cómo apelar al otro, que todo esto se traslada al lado político también, que ahora lo vamos a ver bien. Pero, y bueno, todo esto del ágora también se empieza a replicar en el mundo romano y las discusiones que antes eran privadas o se daban en el círculo aristocrático del gobierno, ahora se dan también en esos espacios O sea, públicos. lo que hay que tener en cuenta es que como dije antes, los romanos tomaron muchas cosas de los griegos. Y todas estas cosas que vos estabas diciendo de la individualidad, la persuasión, eran todas cosas que antes en Roma no se pensaban así. Sino como que antes había una mentalidad más de, no sé si de comunidad, llamarlo así. No sé si sería ese el adjetivo más correcto. Sí, El una idea del bien adjetivo, común había. sí, más por ese lado. Y acá cuando hacemos el loop temporal, que saltamos como 700, 800 años, porque vamos a la época de Augusto, que Augusto fue el primer emperador romano. ¿Por qué hablamos de tanto individualidad y todo el tema? Porque Augusto, en mi opinión, hizo lo imposible. Como una persona, después de periodos de 3 guerras civiles, 3, y de inestabilidad política enorme, la economía estaba para atrás, estaba todo mal, cómo Augusto pudo imponerse a sí mismo, además de un montón de factores que no venimos a tocar acá, porque no terminamos más, cómo pudo imponerse como emperador, como princeps, casi rey, pero nunca es rey, porque los romanos nunca avalaron la monarquía. Desde tiempos inmemorables, desde poco después de Rómulo, estamos hablando desde, o sea, con justificaciones mitológicas, y Augusto era consciente de esto, entonces tenía que encontrar la vuelta de tener poder, no está bien dicho absolutista, pero el tipo tenía poder militar, económico, político, religioso, ideológico, todo. Eh, y uno de los factores importantísimos por los que logra hacer esto es, ¿a qué se viene el episodio? Por la literatura. Tal cual, sí, los romanos, desde épocas de la caída de la monarquía, le empiezan, desde esa época, más o menos 500 a.C., le empiezan a tener temor a la concentración de poder, ¿no? Entonces
la palabra rey no la quieren ni escuchar ni tocar desde los etruscos, ¿no? Cuando sacan a los etruscos del poder, se viene la república, ¿no? Y de ahí, bueno, 500 años hasta que llega Augusto. Ahí él instaura lo que es el principado, ¿no? Y ahí comienza lo que llamamos el Imperio Romano. Sí, ¿ibas a decir algo? Sí, menciono, sí, perdón, los etruscos eran la cultura, una de las culturas que era contemporánea a Roma en sus inicios, que después, bueno, cuando Roma empezó a expandirse, medio que la pisaron y se dice que los primeros reyes romanos tenían linaje etrusco, entonces como que se relaciona lo etrusco con la mala monarquía del inicio romano, para poner en contexto y que se entienda, nada más. Bueno, y ahora ya entrando con la literatura, están, bueno, tres autores principales en la época de Augusto, que son Virgilio, Horacio y Ovidio. Creo que la obra más conocida es la de la Eneida, de Virgilio, que Sí. trata de vincular, acá se ve muy bien el interés político y cómo también se remiten al pasado glorioso. Espera, pido, siempre te estoy interrumpiendo, ¿viste? No me importa. Si querés ofendete, no me interesa. Voy a re malo. Vos dijiste de la Eneida. La Eneida es una obra muy importante, que tiene un fin político y hasta religioso, diría yo. Muy importante, muy importante. Re intenso, ¿viste? El tipo. ¿Por qué? Porque, ¿qué habla de Eneida? La Eneida habla de Eneas, que era un héroe troyano, que cuando Troya cae, o sea, nos estamos remontando a la Ilíada, a lo que decíamos antes, ¿no? Que cuando Troya cae, llega a las costas del Lacio, el Lacio serían las costas de Italia, daba un montón de vueltas, porque no sé qué Dios le había dicho que tenía que ir a Roma, qué sé yo, eh, después de la destrucción de Troya, ¿no? Obvio. Y de alguna manera, claramente era todo mentira, ¿no? Pero de alguna manera, Augusto quiere combinar la belleza no griega, sino helena, de toda la cultura helena, con el espíritu nacional romano, que en esa época se necesitaba un espíritu nacional romano, porque, como dije antes, un periodo de 3 guerras civiles. Entonces, quería entrar en estos tiempos homéricos de belleza, como dije antes, de belleza, de gloria, de que estaba de toda la poesía épica, y que esto mismo le sirva a Augusto para legitimarse en el poder, ¿no? Es como una herramienta de legitimación política. La obra literaria. Eneas sería como una imagen del emperador, ¿no? Que, eh, no, a ver, Eneas no fue emperador, pero sería como esa imagen imperiosa que quiere traer la paz y la prosperidad de Roma. ¿Por qué? Tal cual. Perdón, dale. Sí, no, hace un doble vínculo, porque primero se vincula Augusto con Rómulo, o sea, 700 años antes, y después Rómulo con Eneas. O sea, viene Eneas, que es de la guerra que se escapa, sí, se escapa de la guerra de Troya. Ese dios que vos decías le dice que se instale en lo que sería hoy la Roma, ahí en las costas del Lacio que decís vos. Y bueno, y ahí se empieza a, a suceder las familias. Y bueno, ahí llega Rómulo y ahí se hace la conexión entre Rómulo, los 100 latinos, todos esos fundadores de Roma, con Eneas. Y después, 700 años después de Rómulo, viene Augusto y también dice que él está vinculado a ese linaje divino, porque Rómulo era hijo de no sé qué dios, no sé si Marte, engendrado de algún dios así. Sí, era... Creo que Marte. Sí, Bueno, entonces, y ahí, ¿qué es lo que hace Augusto? Se atribuye poder divino, ¿no? Porque su linaje es divino. Él es heredero de la familia esta de Rómulo, los 100 latinos, y heredero de Eneas. Entonces, ahí se ve realmente la propaganda imperial. Y como decías vos, era un periodo de terrible inestabilidad política. Venían de 3 guerras civiles. La república ya no da para más. Y realmente Augusto necesitaba esta manera de legitimar, como decís vos, es una herramienta. Y acá se ve realmente cómo la literatura tiene, o es un arma a doble filo, ¿no? Sino, no solo un fin estético, sino que también tiene todo este interés político que responde
A lo que Augusto quería, al fin y al cabo, consagrarse así como... Quería concentrar el poder, como decías vos antes, básicamente. Claro, y o sea, es como decís vos, está lo literario y lo político. Nadie niega que la Eneida, más allá de todo el fin político, es una obra literaria de bastante envergadura. O sea, está buena. O sea, nosotros creo que Sí, leímos para la unos época fragmentos, también. además de para la época. Está buena, no sé, o sea, escribía bien Virgilio. Y es como que, en base a una obra literaria, Augusto, que para mí una cabeza tenía el tipo, le hace creer a toda Roma, porque no es que a un grupo, no, no, a toda Roma que él era descendiente de Eneas y descendiente del mismo Rómulo, y al ser descendiente de Rómulo, en su linaje y en el linaje de su dinastía, que era la dinastía Julia, porque em, él no era el hijo de Julio César, que Julio César había sido uno de los partícipes de la última guerra civil, que bueno, algún día si quieren hablamos de Julio César, pero era sobrino, creo, sobrino adoptivo de Julio César. O sea, como que él, ¿Alguna relación tenía con la sí, familia de la dinastía como que él Julio-Claudiana? Sí. antes de empezar a tener poder, ¿qué tenía? El título de César. El título, no el título de César, el apellido César, ¿no? Entonces, como al hacer esto, ¿qué hace? Legitima y muestra a toda su familia y antepasados como divinos. O sea, no era joda el hecho de tener antecedentes divinos. Te ponía más arriba que todo el mundo. O sea, tenías linaje con los dioses. ¿Qué más que eso querés? Junto al poder militar que tenía, que era siempre en todas las esculturas, no en todas, en algunas se lo muestra con, se me fue el nombre de la armadura, que tiene un nombre, la armadura romana, pero algunas se lo ve con eso, en otras se lo ve vestido de, no es de sacerdote porque sacerdote es un término cristiano, pero de lo que sería el sacerdote romano, o El sea, pontífice. el pontífice. Pero pontífice es el papa. Es como, No, 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 pero en Roma estaba el pontífice también. bueno, Era como el cargo es máximo como de que religioso, sí. Augusto logró juntar todo el poder político, social, económico, religioso, todo. Y uno de los factores importantes, porque hubo muchísimo más, pero como dije antes, podemos estar hablando un montón de tiempo de Augusto, fue estas obras, que fueron la de Horacio y Ovidio también, pero bueno, no viene al caso porque queríamos vincularlo con... Pará, una cosita más. Sí, Justo que hablaste de la religión, de los sacerdotes, del pontífice. También Augusto se quería hacer ver como instaurador de la paz, ¿no? Después de todo este tiempo de inestabilidad política, de guerras civiles, viene, encima él ganó, se instaura ahí en el poder por ganarle la guerra creo que a Marco Aurelio, ahí en la batalla de Accio. sí, creo que era... Sí, me acuerdo de la batalla de ¿Marco Accio. Aurelio No me era? acuerdo si era O Marco Marco, Aurelio. Marco Aurelio o Marco Antonio, no me acuerdo. Alguno de esos Sé dos. que era la batalla Bueno, de Accio que fue muy importante para él, pero no me acuerdo contra quién era ahora que lo sí, pienso. no importa, bueno, Yo lo le vamos a poner dije que ahí este no es mi tema seguramente. favorito, así que me excuso con eso. No me acuerdo todos los detalles. Y bueno, ahí vienes como instaurador de la Pax Romana, ¿no? Y, y justamente no se legitima como divino, sino también como restaurador de la paz. Y ahí se empieza a ver en el arte también, eso es muy interesante. O sea, en el arte fuera de la literatura, en las estatuas, por ejemplo, o sí, en los cuadros también, se lo ve como un poco más, con expresiones más relajadas, ¿no? Como que no implican tanto temor o miedo o agresividad, sino como que pacífico, ¿no? Como que venía justamente a representar eso, el orden y la paz en Roma, después de todo este periodo del que ya hablamos. Exactamente. Y bueno, eso era. No sé si hay mucho más que decir. Eso era lo que queríamos conectar, ¿no? Como dos obras de la antigüedad clásica con 700, 800 años de distancia tuvieron influencia política y social en las sociedades griegas y romanas de cada una de su época, además de todo el rigor literario y el grosor y la importancia literaria que tienen, destacamos que fueron utilizadas con estos fines, para, bueno, como decimos, políticos y sociales, ¿no? Tal cual, una manera de hacer propaganda que muchas veces la dejamos de lado y es muy interesante también. O sea, uno se enfoca en leer esta obra
Y quizás si no tiene este contexto ni se da cuenta. Pero estas herramientas son muy interesantes para el análisis y obviamente nutren todo el contexto, porque uno se da cuenta de los ideales, de los valores, de cómo era la sociedad y obviamente también cosas que vienen, o sea, que estaban corrompidas, porque viene de toda la vida esto de querer manipular, porque al fin y al cabo Augusto lo que estaba haciendo era tratar de manipular al pueblo para él congraciarse y hacerse con el poder. Y bueno, esto se remonta desde hace, como estamos viendo, desde hace siglos. Quizás cosas que siguen haciendo los políticos hasta hoy en día. Y nada, eso. Creo que ya más que eso ya podemos concluir. ¿Y qué opinas? No, sí. El mensaje está transmitido, creo, como queremos hacer siempre. Eh, y nada, queremos destacar la importancia de leer. Así que lean mucho, que hace bien. Re papá, ¿viste? ¿Qué se hacía? Este, pero eso, queríamos. Va, siempre termino los videos diciendo eso. O los podcasts, diciendo eso. Sí, Tengo que. sí, el mensaje está Sí, sí, transmitido. sí. Siempre digo lo mismo, basta, Dios. Tengo que cambiar un poco. Así que bueno, Y ahora ya, para cerrar, bueno, pedimos disculpas por este retraso de un mes. está justificado, creo yo. Sí, está jodido. Pero bueno, no pasa nada. Ya, como decimos en los otros videos, nos pueden escuchar tanto en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, si es que están en YouTube. Y al revés, lo mismo, viceversa. Si están en Spotify o en otra plataforma de audio, nos pueden escuchar en YouTube, que ahí estamos incluso con video, que se hace un poquito más dinámico, un poco más entretenido. Y nos ven las caras, que también es importante, lo que siempre decimos. Y nada más, si lo pueden compartir, tampoco nos enojamos. También suscríbanse, denle like, compártanlo por todos lados. O sea, como decimos siempre. Si no, bueno, bien ahí. No nos vamos a enojar tampoco, Todo ¿viste? piola. Todo Claro. piola, como yo siempre. Así que bueno, un placer como siempre, querido. Dale, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.